vez te has preguntado qué es un horno de mufla y para qué se utiliza? ¿Qué medidas de seguridad se deben considerar durante su uso? Si es así, este video despejará tus dudas y será de tu interés. Este video te mostrará el procedimiento para utilizar correctamente un horno de mufla. Es una guía para utilizar de forma adecuada el equipo de protección personal y el material especializado para llevar a cabo los procedimientos en un horno de mufla con seguridad. Antes de comenzar, debes saber que los hornos varían en tamaño y tipo de fuente de calor utilizada, desde los pequeños hornos de caja eléctricos, denominados hornos de mufla, hasta los más grandes hornos de gas o microondas. Se encuentran en varias formas y están diseñados para funcionar de forma precisa y controlada a diferentes temperaturas y atmósferas, como los hornos tubulares horizontales o verticales, de crisol, al vacío o de alta temperatura. Los hornos de mufla eléctricos son los más utilizados en los laboratorios universitarios. Son una herramienta esencial para los diversos procesos y experimentos en el laboratorio, como son calcinación, reacciones químicas, sinterización, cristalización, transformaciones de fase, fusión, descomposición térmica, entre otras aplicaciones. Las temperaturas de trabajo de los hornos de mufla van desde la temperatura ambiente hasta los 1800 grados centígrados. El tipo de muestra y el proceso térmico determinan el contenedor y el horno que se utilizará. Los tipos de contenedores incluyen desde navecillas de alúmina o mulita, que se emplean en los hornos tubulares, hasta los crisoles de platino, molibdeno, tungsteno, cuarzo, alúmina, oro, vidrio, carburo de silicio o grafito. Los hornos de mufla están constituidos por resistencias eléctricas, un termopar, una cámara, un controlador y materiales refractarios. Las resistencias eléctricas pueden estar expuestas o inmersas en placas de cerámica. Dependiendo de la temperatura y el tipo de atmósfera, pueden ser metálicas, cerámicas y aleaciones metálicas, como son el platino, molibdeno, carburo de silicio, circonia, nicromel y cantal respectivamente. Existen varios tipos de termopares, T, J, E y K. Su empleo está determinado por la temperatura máxima de medición del termopar y la atmósfera a la que estará expuesto. Por ejemplo, un termopar tipo K se puede utilizar hasta 1250 grados centígrados en atmósfera normal, oxidante o inerte. Los controladores actuales son digitales y su funcionamiento dependerá del fabricante. El controlador más simple permite mantener la temperatura en un valor fijo. Existen otros que permiten trabajar con un programa de calentamiento más complejo, mediante rampas en donde se controla la velocidad de calentamiento y o enfriamiento hasta alcanzar una temperatura y permanecer durante un tiempo específico, así como configurar varias etapas de ascenso y descenso de temperatura y detener el proceso automáticamente. Por último, los refractarios son materiales capaces de soportar temperaturas altas y no degradarse en el entorno del horno cuando están en contacto con gases corrosivos. Se utilizan como aislantes para reducir las pérdidas de calor. Entre los materiales refractarios empleados en los hornos se encuentran los ladrillos, placas y fibras de sílice, arcilla, alúmina, dolomita o zircón. Su elección dependerá de la temperatura máxima de trabajo. Una vez visto esto, para comenzar a trabajar, deberás portar tu equipo de protección personal, que incluye bata de algodón y lentes de seguridad, y en caso necesario, careta para protegerse de la radiación infrarroja y el calor. El cabello recogido y el uso de pantalón largo y zapatos cerrados son indispensables para tu protección. Es importante señalar que únicamente deberán emplearse guantes de asbesto y después de utilizarlos deberás lavarte las manos con agua y jabón. Para llevar a cabo los diversos procesos en el horno de mufla es indispensable el uso de pinzas. Esta herramienta te permitirá manipular los diferentes contenedores adecuados para cada proceso. Con las pinzas podrás introducir o retirar los crisoles o navecillas del horno de mufla. No olvides que al retirar cualquier contenedor del horno de mufla estará caliente, por lo que deberás ubicar un ladrillo o placa refractaria junto al horno de mufla para colocarlo. El nuevo usuario deberá practicar previamente el uso de las pinzas con los guantes de asbesto puestos. Tener destreza en el uso de las pinzas evitará accidentes, por lo que le dedicaremos una pequeña sección de este video. Es muy importante utilizar en todo momento los guantes de asbesto en ambas manos. Al utilizar las pinzas, deberás sostener con firmeza el crisol o navecilla. Se recomienda el uso de pinzas largas para evitar tener un mayor acercamiento con la caja del horno de mufla. Si observas, las pinzas tienen una curvatura, la cual está especialmente diseñada para sostener con seguridad los crisoles.
Las pinzas además cuentan con unas puntas lisas. En estos casos se emplean las pinzas con las puntas hacia arriba para sostener el crisol. También se pueden emplear con las puntas hacia abajo para sostener el crisol o navecilla a través de su pared. Sin embargo, es la forma menos recomendable ya que podría contaminar su contenido. Una vez mencionados estos puntos importantes, como todo equipo de laboratorio, los hornos de mufla cuentan con una bitácora en la que el usuario deberá registrar las condiciones de operación del equipo. Antes de utilizar el horno por primera vez, el usuario deberá revisar el manual del controlador. Esto es importante ya que al modificar las condiciones del controlador podrían afectar su funcionamiento. Todos los hornos de mufla tienen una temperatura máxima de trabajo, la cual nunca debe excederse y se recomienda trabajar 100 grados Celsius por debajo de ese valor. Para preservar la vida útil y buen estado de las resistencias, la temperatura del horno deberá aumentar gradualmente hasta la temperatura de trabajo. En esta etapa es muy importante que el usuario esté consciente del proceso que va a realizar dentro del horno de mufla, ya que determinará las condiciones de temperatura, tiempo y contenedor y atmósfera que utilizará. Ahora veremos el procedimiento general. Deberás colocar el crisol o navecilla en una placa o ladrillo refractario cercano al horno libre de obstáculos. Con los guantes de asbesto en ambas manos, deberás abrir con una mano la puerta del horno y con la otra sujetar fuertemente las pinzas. No olvides que deberás colocar el crisol en el centro de la caja del horno. Si requieres colocar más de un crisol o navecilla, no deberán tener contacto entre ellos ni con las paredes y especialmente con las resistencias. El crisol o navecilla deberá colocarse con rapidez dentro de la cavidad. Al cerrar la puerta del horno, colocar las pinzas en la placa o ladrillo refractario con las puntas hacia abajo. Esto evitará que la mesa de trabajo o usted mismo sufra alguna quemadura. Finalmente, retira los guantes de asbesto y lávate las manos con agua y jabón. Para retirar el crisol, recuerda que el procedimiento es el mismo. Considera que debe realizarse con mayor cuidado, ya que el crisol o la navecilla estarán calientes. Si no se toman en consideración estas recomendaciones y medidas de seguridad, podrían suceder los siguientes accidentes durante el uso del horno de mufla: choque térmico de los contenedores, contaminación del interior del horno, deterioro de las resistencias. Ahora te presentaremos algunos casos particulares en los que se utiliza el horno de mufla en el laboratorio. Es aquí donde el seguro y correcto uso de la prensa hidráulica, el molde metálico para la fabricación de comprimidos, de morteros, crisoles, pinzas y el horno de mufla eléctrico es fundamental. Reacciones químicas. Uno de los principales usos de un horno de mufla es llevar a cabo reacciones químicas entre sólidos. Veamos un ejemplo. La síntesis del primer superconductor de alta temperatura, el óxido de itrio, bario y cobre, el 1,2,3. Previamente se muelen los reactivos y se elabora un comprimido con la mezcla de reacción. Posteriormente, se realiza un tratamiento térmico en el horno de mufla a 1050 grados centígrados. La dificultad de la síntesis radica en obtener el compuesto en un solo proceso térmico y en forma de comprimido para observar el efecto Meissner. Producción y procesado de piezas cerámicas. Los hornos de muflas se emplean para la cocción de las piezas cerámicas y en el proceso de vidriado o esmaltado. En este caso, veremos la fabricación de piezas cerámicas. Después, el proceso de conformado por colada de la barbotina. Las piezas se someten a un primer proceso térmico, confiriéndoles dureza y resistencia mecánica. Sin embargo, en esta etapa las piezas cerámicas son porosas, por lo que se someten a un segundo proceso térmico denominado sinterizado. Después, la pieza puede decorarse con pigmentos cerámicos y o bien recubrirse con una capa uniforme de esmalte para mejorar su apariencia, incrementar su densidad y resistencia mecánica y hacer que la pieza sea impermeable al agua. Producción de vidrio. El vidrio es uno de los materiales cerámicos más importantes. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el año 2022 como el Año Internacional del Vidrio, con el objetivo de reconocer la importancia de este material versátil que ha acompañado a la humanidad durante siglos, como lo es el vidrio común con el que se elaboran ventanas, así como los biovidrios, la fibra óptica, los electrocrómicos, antibactericidas y los ultrarresistentes. Sin duda, todo profesionista o estudiante relacionado con la química del estado sólido y la ciencia de materiales debe conocer su proceso de producción. Para su procesamiento, las materias primas se funden en un horno. Después de cierto tiempo, el fundido se enfría rápidamente hasta solidificar. En este ejemplo, tenemos la preparación de vidrios de colores y vidrios luminiscentes. Estos son solo algunos de los múltiples ejemplos del uso adecuado del horno de mufla de laboratorio.